Hijos e hijas míos en Cristo, hermanos y hermanas de la única, santa, católica y apostólica Iglesia, ¿han abierto alguna vez las Sagradas Escrituras, con los dedos temblando sobre sus páginas sagradas, solo para encontrar su corazón tan desolado como un páramo estéril, su fe como una chispa vacilante en una tormenta? Han permanecido en la quietud de la oración, clamando por la voz de Dios, y solo han escuchado el eco hueco de sus propias dudas. Estos no son pensamientos fugaces, son los gritos de almas que anhelan el fuego del encuentro divino, los susurros de una fe desesperada por un despertar, como su Padre espiritual, portando el humilde manto de San Pedro. Me presento ante ustedes con el solemne deber de pastorear a la Iglesia universal y el tierno afecto de un padre que se dirige a sus queridos hijos. Desde las vibrantes ciudades llenas de vida, hasta los tranquilos pueblos acunados por verdes colinas, desde la sagrada quietud de sus hogares hasta los bulliciosos mercados donde la fe es probada. Los invito a unirse conmigo como una sola familia en Cristo. En los comentarios, compartan su nombre y el lugar que llaman hogar, uniéndose a nosotros en el abrazo del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Dios, cuya palabra es una llama viva, nos guíe mientras emprendemos este viaje sagrado para desvelar una verdad que puede encender su alma. Hoy, proclamo una verdad escondida a plena vista, un solo versículo de la Escritura tan explosivo, tan cargado de poder divino, que puede encender su fe, romper las cadenas de la complacencia espiritual y despertarlos al llamado radical de Cristo. Este versículo, Apocalipsis 12:2, declara: vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Sin embargo, rara vez se predica con la urgencia que exige, no porque sea oscuro, sino porque su verdad es demasiado confrontacional para un mundo que anhela comodidad por encima de la convicción. La Biblia que sostienen es un tesoro divino, cada palabra inspirada por Dios, pero no todas las palabras se proclaman con el fuego que requieren. Los versículos de bendición, consuelo y esperanza son atesorados, pero aquellos que exponen el pecado, exigen rendición y llaman a la santidad, a menudo se suavizan, se marginan o se silencian. El resultado es una iglesia que conoce las promesas de Dios, pero rara vez tiembla ante su majestad. Una generación conmovida por la emoción, pero raramente transformada por la verdad. Hijos míos, esto no es una acusación contra la Escritura, sino una llamada a ver lo que ha sido velado, a abrazar la peligrosa belleza de la palabra de Dios y a empuñarla como un arma en la batalla espiritual por su alma. Caminemos juntos, con los corazones abiertos, confiando en el Espíritu Santo para iluminar nuestro sendero. Antes de profundizar en esta verdad sagrada, permítanme compartir una historia que se ha grabado en mi corazón, un momento que cristalizó la urgencia de este mensaje, mientras visitaba una humilde parroquia en las colinas azotadas por el viento de Sicilia. Celebré la misa bajo los antiguos arcos de una iglesia adornada con íconos de los santos. Después de la liturgia, una joven llamada Ana se acercó a mí, con los ojos cargados de una tristeza no expresada. «Santo Padre», dijo con voz temblorosa, «he orado durante años, asistido fielmente a la misa y servido en mi parroquia. Sin embargo, mi fe se siente como polvo. Leo las Escrituras, pero no me conmueven. Canto del amor de Dios, pero mi corazón está entumecido. Sus palabras resuenan con los clamores de innumerables almas que he encontrado desde las grandes basílicas de Roma hasta las tranquilas capillas del campo, anhelando una fe que arda con fuego divino». Tomé sus manos y hablé de un versículo que había atravesado su alma cuando un misionero lo compartió, un versículo que confrontó su silencio y la despertó al llamado de Dios. Este encuentro da forma a las palabras que comparto hoy, mientras exploramos una verdad que puede transformar su fe y empoderar su voz. La primera verdad que debemos abrazar es que las Escrituras que sostienen son un tesoro divino, pero su poder solo se desata cuando se proclaman con la urgencia y la convicción que exigen.
Queridos hijos, la Biblia no es un simple libro, sino la palabra viva de Dios, una llama que enciende la fe, una espada que atraviesa la oscuridad y un espejo que revela las verdades más profundas del corazón. Jeremías 1:5 afirma: «Antes de que Dios te formara en el vientre, te conoció, consagrándote para su propósito eterno». Sin embargo, con demasiada frecuencia, a la Iglesia se le ha ofrecido un evangelio descafeinado, uno que enfatiza las bendiciones de Dios, su amor, su misericordia, su provisión, mientras suaviza el claro llamado al arrepentimiento, la obediencia y la rendición radical. Los versículos que exponen la mancha del pecado exigen una vida de santidad o desafían el letargo de la complacencia espiritual, se susurran, se diluyen o se pasan por alto por completo. El resultado es una fe que conmueve el corazón con emociones fugaces, pero rara vez transforma el alma, una iglesia que recita las promesas de Dios, pero pocas veces tiembla ante su soberana majestad. Esta proclamación silenciada de la palabra de Dios es un peligro sutil, pero grave. Las Escrituras no son una colección de frases reconfortantes, sino una llamada divina a la transformación. Están destinadas a inquietar, a provocar, a despertar. Cuando proclamamos solo los versículos que calman, robamos a los fieles el consejo completo de Dios, dejándolos con una verdad parcial que no puede sostener el peso de las pruebas de la vida. Apocalipsis 12:11 es uno de esos versículos, a menudo evitado porque nos confronta con nuestra responsabilidad de actuar, de hablar, de vencer. Declara que la victoria se logra, no por una creencia pasiva, sino por la sangre de Cristo y el testimonio audaz de sus seguidores. Este no es un versículo para leer en silencio, es un grito de batalla, un mandato divino para levantarse, hablar y vivir como guerreros de la cruz. Reflexionen, hijos míos, sobre su propio encuentro con la Escritura. ¿Han abierto la Biblia buscando consuelo, solo para encontrar sus palabras distantes? ¿Han escuchado las lecturas en la misa, con la mente divagando, el corazón intacto? Esto no es un fallo de la palabra de Dios, sino una señal de que debemos acercarnos a ella con nuevos ojos, nuevos oídos, nuevos corazones. El Espíritu Santo está obrando dentro de ustedes, instándolos a abrazar la plenitud de la Escritura, a buscar los versículos que desafían su comodidad, provocan su conciencia y los llaman a la santidad. No se conformen con una fe que solo afirma, busquen una fe que transforma, una fe que arde con el fuego de la verdad de Dios. En sus hogares, creen un santuario para encontrarse con la palabra de Dios. Coloquen un crucifijo, una vela y una Biblia abierta en un rincón tranquilo, y dediquen tiempo cada día a meditar en la Escritura. Lean despacio, en voz alta, dejando que las palabras resuenen en su alma. Pregunten: Señor, ¿qué verdad estoy evitando? ¿Qué llamada estoy ignorando? En la misa, preparen su corazón antes de las lecturas, orando: Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Dejen que el Evangelio los atraviese, no como una historia del pasado, sino como una llamada viva a actuar. En sus parroquias, organicen estudios bíblicos que profundicen en los versículos desafiantes, aquellos que hablan de sacrificio, arrepentimiento y santidad. Reúnan a los fieles para reflexionar sobre pasajes como Mateo 5:48, que ordena: sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Estos no son sugerencias, son imperativos divinos, llamándolos a una vida apartada para Dios. Pero esto es solo el comienzo. La urgencia de la palabra de Dios exige una respuesta, no solo en la devoción privada, sino en la proclamación pública. La Iglesia no es un museo de textos antiguos, sino un cuerpo vivo llamado a proclamar el Evangelio en cada rincón de la tierra. Con demasiada frecuencia, hemos permitido que el mundo dicte los términos de nuestra fe, suavizando los bordes de la Escritura para evitar ofensas. Pero la palabra de Dios no está destinada a conformarse al mundo, está destinada a transformarlo. Isaías 55:11.
nos asegura que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que cumple lo que Él desea. Cuando la proclamamos con valentía, transforma corazones, renueva mentes y reconstruye vidas. En sus comunidades, fomenten una cultura de proclamación valiente de la Escritura. Organicen retiros donde los fieles se reúnan para leer y declarar la palabra de Dios. Tal vez meditando en el Salmo 119-105, que dice: «Tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi sendero». Animan a las familias a integrar la Escritura en la vida diaria, leyendo un pasaje antes de las comidas o rezando con los salmos por la noche. En las escuelas, enseñen a los niños a ver la Biblia como una voz viva, no como una reliquia polvorienta, a través de lecciones que resalten su poder para guiar y transformar. La urgencia de la palabra de Dios no está reservada para el clero, es la herencia de cada alma bautizada, que arda dentro de ustedes, impulsándolos a hablar, a actuar, a vivir como un faro de la verdad de Cristo en un mundo envuelto en tinieblas. El segundo asunto que debemos enfrentar es el peligro de un testimonio silenciado, porque el silencio ante la verdad divina es rendirse al enemigo. Queridos hijos e hijas, el diablo no teme su Biblia en el estante, su presencia en la misa, o sus oraciones silenciosas en la noche. Tiembla cuando abren la boca para proclamar la verdad de la redención de Cristo. Apocalipsis 12:11 nos recuerda que la victoria se logra, no solo por la sangre del Cordero, sino por la palabra de nuestro testimonio. Su voz es un arma, una espada forjada en el crisol del sacrificio de Cristo, capaz de derribar fortalezas, destruir las mentiras del enemigo y reclamar almas para el reino de Dios. Sin embargo, el enemigo busca silenciarlos, no con cadenas, sino con susurros insidiosos. Tu voz es demasiado débil, tu historia demasiado rota, tu fe demasiado pequeña. Estas son decepciones diseñadas para mantener su testimonio dormido, porque una verdad no pronunciada es un arma enterrada. Consideren a Marcus, un hombre cuya historia me llegó a través de un sacerdote en Roma. Durante más de una década, Marcus luchó contra una adicción a la pornografía, cargando un pesado fardo de vergüenza, incluso mientras servía en su parroquia. Oraba por liberación, pero ocultaba su lucha, creyendo que su silencio protegía su dignidad. Sin embargo, este silencio solo apretaba sus cadenas, dando poder al enemigo sobre su corazón. Un día, en desesperación, Marcus comenzó a declarar en voz alta: «Soy redimido por la sangre de Jesús. No soy mi pecado, mi testimonio es victoria». Pronunció estas palabras diariamente, incluso cuando la duda lo carcomía y el Espíritu Santo comenzó a transformar su alma. Su declaración no era solo palabras, era un acto espiritual, alineando su corazón con el triunfo de Cristo. Marcus más tarde compartió su historia con su parroquia, y su valentía inspiró a otros a romper su propio silencio, creando una cascada de redención que se extendió por la comunidad. Hijos míos, su testimonio no es simplemente su pasado, es la verdad viva de lo que Cristo ha hecho en ustedes, pronunciada con fe para silenciar al acusador. Reflexionen sobre su propia vida. ¿Qué verdad han dejado sin pronunciar? ¿Qué victoria han fallado en proclamar? Tal vez sea un momento de perdón que sanó una relación rota, una liberación de la desesperación que restauró su esperanza, o una gracia que los sostuvo en la prueba. Estos no son anécdotas privadas, son armas divinas confiadas a ustedes para la batalla contra la oscuridad. El enemigo prospera en su silencio, porque un testimonio no pronunciado es una victoria no reclamada. Pero cuando hablan, se asocian con el cielo, desatando el poder de la sangre de Cristo para transformar no solo su vida, sino las vidas de quienes los rodean. En su vida diaria, comiencen cada mañana con una declaración audaz. Por la sangre de Cristo, estoy limpio. Por mi testimonio, estoy libre. Dejen que estas palabras resuenen en su hogar, su lugar de trabajo, su corazón. En la misa, unan su voz con la Iglesia, proclamando la victoria de Cristo al recibir la Eucaristía, la fuente y cumbre de nuestra fe.
En sus parroquias, creen espacios para el testimonio, donde los fieles puedan compartir cómo Dios ha obrado en sus vidas. Organicen noches de oración, tal vez ante el Santísimo Sacramento, donde las voces se eleven al unísono, declarando la fidelidad de Dios. Enseñen a sus hijos a usar sus voces como instrumentos de gracia, animándolos a compartir su fe con confianza, quizás aprendiendo las historias de santos como San Pablo, que proclamó a Cristo a pesar de la persecución. Este llamado a testificar no es algo ligero, es un mandato divino. El mundo está hambriento de verdad, de historias de redención que perforen la niebla de la desesperación. Su testimonio es un faro, una luz que atrae a otros a Cristo, pero requiere valentía, porque el enemigo resistirá. Susurrará que su historia es insignificante, que sus palabras caerán en oídos sordos. No le crean. Cada testimonio, por pequeño que parezca, lleva el peso de la eternidad. 1 Pedro 3:15 nos urge: estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Su voz no es solo suya, es un vaso para el Espíritu Santo, un canal a través del cual fluye la gracia de Dios al mundo. En sus comunidades, fomenten una cultura de testimonio que trascienda el miedo. Organicen misiones parroquiales, donde los fieles sean invitados a compartir sus historias, no como actuaciones, sino como actos de adoración. Creen grupos pequeños, donde la vulnerabilidad sea bienvenida, donde las almas puedan hablar de la misericordia de Dios sin juicio. Animan a las familias a compartir testimonios en casa, tal vez durante las oraciones vespertinas, enseñando a los niños que su fe es una historia digna de contar. En las escuelas, integren lecciones sobre el testimonio, mostrando a los estudiantes cómo sus palabras pueden inspirar a otros a través del ejemplo de santos como Santa María Magdalena, cuya proclamación de la resurrección cambió corazones. Su voz es un don divino, destinado a remodelar el mundo, que resuene, derribando las mentiras del enemigo y edificando el reino de Dios. La tercera verdad que debemos comprender es que la palabra de Dios es viva y activa, pero requiere ser liberada a través de su boca. Hebreos 4:12 proclama: la palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de doble filo, penetrando hasta la división de alma y espíritu, discerniendo las intenciones más profundas del corazón. Sin embargo, una espada en su vaina no puede cortar, y un versículo en su mente no puede atravesar la oscuridad a menos que sea pronunciado en voz alta. El reino de Dios avanza a través de la declaración. Como Dios habló al mundo para que existiera, y Jesús declaró: está escrito, para derrotar al tentador en el desierto. Cuando pronuncias la verdad de la Escritura, los ángeles se mueven, los demonios tiemblan y las cadenas espirituales comienzan a romperse. Por eso el enemigo libra una guerra implacable contra tu voz, usando la distracción, la vergüenza o la duda para mantenerte en silencio. Considera cuán fácilmente hablas de asuntos mundanos tu libro favorito, tus frustraciones diarias, el clima, pero dudas en proclamar la verdad de Dios. Esto no es mera timidez, es una guerra espiritual. El enemigo conoce el poder de tu voz, pues Romanos 10:10 confirma: con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Hijos míos, tu voz es moneda espiritual, capaz de alterar la atmósfera con cada palabra de verdad que pronuncias. ¿Has sentido incomodidad o vacilación al compartir tu fe? Esta es la mentira del enemigo, susurrando que tus palabras son insignificantes. Enfréntala declarando: por la sangre de Cristo, estoy redimido, por mi testimonio, vendo. Dilo ahora, no como un ritual, sino como un grito de guerra, pues tus palabras llevan la autoridad del cielo. Este poder de declaración está arraigado en la naturaleza misma de la palabra de Dios. No es estática, es dinámica, viva, transformadora. Cuando proclamas la Escritura, no solo recitas palabras, desatas el poder divino. El Salmo 107:20 dice: Dios envió su palabra y los sanó, librándolos de la destrucción.
Tu declaración es un conducto para esta sanación. Esta liberación, pero requiere fe, pues una palabra pronunciada sin convicción es como una semilla sembrada en terreno rocoso. Cuando pronuncias la verdad de Dios, debes creerla, confiar en ella, apostar tu vida por ella. Por eso el enemigo lucha tan ferozmente para amordazarte, pues un creyente que declara la palabra de Dios con fe es imparable. En tus hogares, establece un ritmo de proclamación audaz, párate ante un crucifijo o un ícono y declara la Escritura en voz alta, tal vez el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Deja que estas palabras llenen tu espacio, expulsando el miedo y la duda. En tus parroquias, organiza vigilias de oración, donde los fieles se reúnan para proclamar la palabra de Dios, sus voces elevándose al unísono para cambiar la atmósfera espiritual. Enseña a tus hijos a declarar su fe, mostrándoles que sus palabras tienen poder, quizás a través del ejemplo de San Juan Bautista, cuya voz preparó el camino para el Señor. Pasa tiempo en adoración eucarística, dejando que la presencia de Cristo fortalezca tu resolución de hablar. Tu voz no es solo sonido, es un instrumento divino, pero la proclamación no se limita a entornos formales. Es una forma de vida. En momentos de tentación, declara la Escritura 1 Corintios 10:13, que asegura que Dios proporciona una vía de escape. En momentos de miedo, proclama el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? En momentos de desesperación, declara Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas declaraciones no son solo palabras, son actos de fe, alineando tu corazón con la verdad de Dios y liberando su poder en tus circunstancias. El enemigo no puede resistir a un creyente que habla con tal autoridad, pues tu voz, empoderada por el Espíritu Santo, lleva el peso de la eternidad. En tus comunidades, cultiva una cultura de declaración, organiza eventos de recitación de la Escritura, donde los fieles memoricen y proclamen pasajes como Efesios 6:17, que llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Anima a las familias a integrar la proclamación en la vida diaria, tal vez declarando las promesas de Dios antes de las comidas o la hora de dormir. En las escuelas, enseña a los estudiantes a usar la Escritura como un escudo a través de lecciones que resalten su poder transformador, quizás a través del ejemplo de San Ignacio de Loyola, cuyas declaraciones de fe lo sostuvieron en la prueba. Tu voz es un instrumento divino, destinado a remodelar el mundo. Que resuene, proclamando la victoria de Cristo en cada rincón de tu vida. El cuarto asunto que debemos enfrentar es el costo de una fe cómoda, que sofoca el llamado radical de Cristo. Queridos hijos e hijas, el Evangelio no está destinado a adormecerlos en la complacencia, sino a despertarlos a la acción, al sacrificio, a la cruz. Apocalipsis 12:11 nos invita a vencer, no por una creencia pasiva, sino por una declaración activa, arraigada en la sangre del Cordero. Sin embargo, muchos creyentes viven en cautiverio, no porque el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino porque permanecen en silencio, eligiendo la comodidad sobre el coraje. Una fe que solo busca afirmación evita la cruz. Pero Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día. Lucas 9:23 nos urge: niéguense a sí mismos y síganme. Un llamado que exige rendición, audacia y disposición a abrazar el sufrimiento por su causa. Reflexionen sobre su propia fe. Se han conformado con un cristianismo que consuela, pero no desafía. Han evitado verdades que exigen cambio porque perturban su comodidad. El versículo que proclamamos es peligroso para el reino de las tinieblas, porque los empodera para actuar, para hablar, para vivir como soldados de Cristo. Pero esto requiere estar dispuestos a pagar el costo. Una fe cómoda es una fe estancada, contenta con descansar en las promesas de Dios sin abrazar su llamado a la santidad. Mateo 16:24 resuena con esta verdad, llamándonos a perder nuestras vidas por amor a Cristo para encontrarlas. Esto no es una invitación suave,
Es un mandato divino, una llamada a vivir radicalmente para aquel que dio su vida por ustedes. El costo del discipulado no es abstracto, se vive en las elecciones diarias que hacen. Hablarán de Cristo cuando arriesgue el ridículo, perdonarán cuando duela, defenderán la verdad cuando los aísle. Estos son los momentos en que su fe es probada, cuando la cruz se hace real. Los primeros cristianos entendieron este costo, proclamando la resurrección de Cristo incluso hasta el martirio. Sus testimonios, sellados con sangre, sacudieron el imperio romano y construyeron la iglesia. Hoy, el mundo necesita creyentes que paguen este costo, que hablen con audacia, amen sacrificialmente y vivan santamente para Cristo. En sus hogares, creen un espacio para una fe costosa, reúnan a su familia ante un crucifijo y oren. Señor, danos el coraje para seguirte. Cueste lo que cueste, declaren, somos vencedores por la sangre del Cordero, y dejen que esta verdad moldee sus decisiones. En sus parroquias, organicen retiros sobre el costo del discipulado, explorando pasajes como Marcos 8:34, que nos llama a tomar nuestra cruz. Animan a los fieles a compartir historias de cómo han abrazado la cruz, inspirando a otros a hacer lo mismo. Enseñen a sus hijos a abrazar este costo a través del ejemplo de Santa Juana de Arco, cuyo coraje ante la muerte proclamó la victoria de Cristo. En sus comunidades, fomenten una cultura de fe radical. Sirvan a los pobres, visiten a los enfermos, defiendan a los vulnerables, proclamando el amor de Cristo a través de sus acciones. Organicen misiones parroquiales que desafíen a los fieles a vivir para Cristo, no para la comodidad, tal vez meditando en Filipenses 1:21. Para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia. Animan a las familias a hacer sacrificios por su fe, tal vez dando generosamente a los necesitados, enseñando a los niños la alegría de vivir para los demás. En las escuelas, enseñen a los estudiantes a mantenerse firmes a través de historias de santos como Santo Tomás Moro, que eligió la verdad sobre la comodidad. Su fe no es un tesoro privado, es un testimonio público, destinado a brillar en la oscuridad, que arda con fuerza, proclamando la victoria de la cruz. La quinta verdad es que este versículo es un plano divino, una estrategia para la victoria espiritual. Apocalipsis 12:11 no es solo un pasaje poético, es una fórmula para vencer. La sangre del Cordero más tu testimonio. La sangre de Cristo ya ha sido derramada. La victoria sobre el pecado y la muerte ya ha sido ganada. Pero esta victoria debe ser aplicada a través de tus palabras. En los tribunales del cielo, tu testimonio es evidencia legal, una declaración que recuerda al reino espiritual, el triunfo de Cristo. El acusador presenta cargos, enumerando tus fracasos y pecados, pero tu voz, proclamando la redención, anula sus mentiras. Por eso el enemigo lucha por mantenerte en silencio. Pues un creyente que conoce su autoridad es una fuerza que no puede resistir. Consideren a Elis, una mujer cuya historia conocí en Umbría. Creció en un hogar devoto, liderando la adoración en su parroquia a sus 20 años. Sin embargo, confesó un secreto. Su fe estaba entumecida. Cantaba del amor de Dios, pero no sentía nada. Sus oraciones eran vacías, hasta que un día, un misionero compartió Apocalipsis 12:11, y su verdad atravesó su alma. Comenzó a declarar: «He vencido por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio». Esta declaración despertó su fe, no porque fuera nueva, sino porque exigía acción. El testimonio de Elas se convirtió en un arma, transformando su vida e inspirando a su parroquia. Hijos míos, su testimonio no es una historia, es una estrategia divina, un plano para la victoria. Imaginen un tribunal, donde Satanás los acusa, su voz goteando condenación. Sin embargo, cuando el juez pregunta, ¿cómo se declara?, ustedes se levantan y proclaman: «Me declaro por la sangre de Cristo. Estoy redimido. He vencido por las palabras de mi testimonio». El martillo cae y el caso está cerrado. Esto no es una metáfora.
sino una realidad espiritual. Su testimonio no es solo palabras, es un acto legal, una declaración que ata al enemigo y desata el poder del cielo. Efesios 1:7 nos recuerda: en Cristo tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Su voz hace real esta redención, aplicándola a su vida y a las vidas de los demás. En su vida diaria, comiencen cada mañana con una declaración: por su sangre. Estoy limpio, por mi testimonio. Estoy libre. Dejen que estas palabras marquen el tono de su día, alineando su corazón con el cielo. En la misa, al recibir la Eucaristía, proclamen la victoria de Cristo, sabiendo que su sangre habla por ustedes. En sus parroquias, organicen misiones para enseñar este plano, invitando a los fieles a compartir sus testimonios ante el Santísimo Sacramento. Animan a las familias a declarar su redención en casa, tal vez ante un altar familiar, proclamando las promesas de Dios. Enseñen a sus hijos a usar sus voces a través del ejemplo de San Pedro, que habló con audacia a pesar de sus fracasos. Este plano no es para los tímidos, es para aquellos que se atreven a creer que sus palabras importan. El enemigo intentará convencerlos de que su testimonio es insignificante, pero 2 Corintios 10:4 nos asegura: nuestras armas son poderosas por medio de Dios para derribar fortalezas. Su voz es una de esas armas, capaz de desmantelar las mentiras del enemigo. En sus comunidades, fomenten una cultura de testimonio, donde los fieles compartan cómo Dios los ha redimido. Tal vez durante festivales parroquiales o noches de oración, animan a las escuelas a enseñar a los estudiantes a ver su testimonio como un don a través de historias de santos como San Francisco Javier, cuyas palabras difundieron el Evangelio. Su voz es un instrumento divino, destinado a proclamar la victoria de Cristo, que resuene, edificando el reino de Dios. El sexto asunto es el llamado a actuar ahora, porque el momento de romper su silencio es hoy. Mis amados, no están aquí por casualidad. El Espíritu Santo ha tocado su corazón, despertándolos a una verdad que pocos abrazan. Anhelan una fe que arda, una palabra que corte profundamente, una vida que irradie la gloria de Cristo. Pero la convicción sola no es suficiente. Debe ir acompañada de acción. Apocalipsis 12:11 exige que hablen, no mañana, sino ahora. En los comentarios encontrarán una puerta, un camino de 150 días lleno de oración diaria, escritura y disciplina espiritual. Esto no es para los curiosos, sino para los comprometidos, aquellos que sienten la urgencia de Dios en sus huesos. Consideren a Ana, la mujer que conocí en Sicilia. Su fe estaba seca, sus oraciones vacías, hasta que abrazó Apocalipsis 12:11. Comenzó a declarar su testimonio, no solo en la iglesia, sino en su vida diaria, y su fe cobró vida. Ahora lidera un grupo de oración, inspirando a otros a hablar su verdad. Hijos míos, este es su momento, no demoren, pues la puerta puede no permanecer abierta. Hagan clic en el primer comentario fijado no porque yo lo inste, sino porque el Espíritu los impulsa. Reflexionen sobre las mentiras que los han silenciado vergüenza, miedo, duda y enfréntenlas con la redención de Cristo. En sus hogares, reúnan a su familia para rezar el rosario, declarando: hemos vencido por la sangre del Cordero. En sus parroquias, organicen una misión para proclamar este versículo, compartiendo testimonios que inspiren fe. Este llamado a la acción es urgente porque el mundo está desesperado por la verdad. Las almas están pereciendo, perdidas en la oscuridad, esperando una voz que proclame la luz de Cristo. Ustedes son esa voz. El enemigo los tentará a posponer, a creer que mañana es suficiente. Pero Santiago 4:14 nos recuerda: la vida es un vapor, aquí hoy y desaparecido mañana. Hoy es el día de la salvación, el día para hablar. Para hablar, para actuar, para vivir para Cristo. En sus comunidades, fomenten una proclamación audaz, compartiendo el Evangelio a través de palabras y hechos. Organicen una vigilia de oración parroquial en Pentecostés, uniendo a los fieles en himnos y declaraciones de fe, proclamando la victoria de Cristo.
Animan a las familias a vivir su testimonio, tal vez organizando noches de oración para los vecinos. En las escuelas, enseñen a los estudiantes a ver su fe como una misión a través de historias de santos como Santa Teresa de Calcuta, cuyas acciones hablaron más alto que las palabras. En sus parroquias, creen oportunidades para la acción, proyectos de servicio, esfuerzos de evangelización, iniciativas de oración que proclamen la victoria de Cristo. Animan a los fieles a dar un paso en fe, tal vez compartiendo su testimonio con un desconocido o sirviendo a los marginados. Enseñen a sus hijos a actuar en su fe a través del ejemplo de Santo Domingo, que predicó la verdad con coraje. Su vida es un testimonio, destinado a brillar la luz de Cristo, que arda con fuerza, proclamando su victoria en cada momento. Mientras concluimos esta reflexión sagrada, elevemos nuestros corazones en oración ferviente a nuestro Dios misericordioso, que escucha cada clamor de sus hijos y nos empodera para proclamar su verdad. Padre Todopoderoso y Eterno, tú has hablado tu palabra para guiarnos, una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro sendero. Tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, ha derramado su sangre preciosa para redimirnos, rompiendo las cadenas del pecado y la muerte. Nos presentamos ante ti, tus hijos humildes, buscando el coraje para proclamar tu verdad, para romper el silencio que nos ata y para declarar nuestro testimonio con fe inquebrantable. Llénanos con tu Espíritu Santo, para que nuestras voces resuenen como truenos, derribando las fortalezas del enemigo y edificando tu reino. Concédenos la gracia para vencer por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, para vivir como tus fieles testigos en un mundo envuelto en tinieblas. Fortalécenos en los momentos de prueba, guíanos en los momentos de duda y sosténnos con tu amor infinito. Que nuestras vidas brillen como faros de tu gracia, atrayendo todas las almas al corazón de tu Hijo. Nos encomendamos a la intercesión de María, nuestra Madre, cuyo fiat proclamó tu voluntad, y a todos los santos, cuyos testimonios iluminan nuestro camino. Guíanos, Señor, a la gloria de tu reino eterno, donde podamos alabarte por siempre a través de Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos e hijas, que este mensaje eche raíces en su alma como una semilla plantada en suelo fértil. Compártanlo con una persona hoy, un amigo, un vecino, un extraño que anhela esperanza y que sus palabras enciendan la fe en su corazón. Como exhorta Mateo 5:16, dejen que su luz brille ante los demás. En sus hogares, creen un santuario de oración, donde su familia se reúna cada noche para rezar el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, confiando sus vidas a la guía de Dios. Suscríbanse a este viaje de fe, para que crezcamos como una comunidad global unida en el amor de Cristo. Vivan como testigos en cada momento. Levántense cada mañana, ofreciendo su corazón a Dios, orando. Espíritu Santo, guía mi voz para proclamar tu verdad. En la misa, fijen sus ojos en la hostia elevada, renovando su compromiso de hablar con audacia. En momentos de tentación, declaren: estoy redimido por la sangre de Cristo. Organicen una vigilia de oración parroquial, uniendo a su comunidad en himnos y declaraciones de fe, proclamando la victoria de Cristo. En los comentarios, compartan cómo esta verdad ha tocado su corazón. Sus historias de superación a través del testimonio o momentos en que la palabra de Dios atravesó su alma. Que la paz de Cristo, que nos empodera para vencer, el amor de María, que proclamó su fiat con audacia, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los llenen y permanezcan con ustedes siempre, guiándolos en santidad, fortaleciendo su voz y llevándolos a la gloria de la vida eterna. Amén.